Hola, buenas tardes. Soy Francisco Pérez, creador de Eco de lo Sagrado. Desde Chile le estoy hablando. En esta oportunidad le vengo a hablar sobre un tema que me ocurrió ayer, que estaba conversando con un fulanito de tal. Y, mm, y bueno, estamos conversando y surgió el tema de las religiones, historia de las religiones. Podríamos abordarlo por dos partes. Una sería el tema de una teoría pseudo-académica, em, pseudo-histórica. No, lamentablemente no pude adquirir la fuente de mi estimado, eh, de la cual me propuso este tema, esta teoría de que hubo un primer panteón y ese primer panteón estaba compuesto por Baal, Enki y también Yahvé, el dios del Antiguo Testamento. Y bueno, después de eso, él me... Yo le habla y a ellos le decía que a veces hay cosas que no sabemos con certeza, ¿sabe? Después de haber conversado eso. Y él me dijo, ¿cómo puede vivir con eso? Y ahí está el asunto que les quiero hablar. Bueno, partiendo con el primer tema, el primer panteón, bueno, la verdad es que es un tema que a mi entender no es como, o sea, es complejo porque al, solamente les podré hablar a través de recuerdos, y los recuerdos lamentablemente son fragmentarios, y no le podría hacerle totalmente justicia a lo que este fulano me haya dicho. Así que solamente les pido comprensión, respeto y poder reconstruir de alguna forma esta teoría a la que se fundamenta o eh, se trata de entender ese pasado mítico y religioso. Partiendo de que probablemente esta teoría ya surgió en el siglo XX, por un fulano que probablemente estaba teorizando sobre al ver el mundo antiguo y las religiones del mundo antiguo. em, y al encontrarse con y ojo, en esa época se estaba desarrollando esos estudios como asiriología, ugaritología. Estaban recién ahí, su mayor desarrollo ahí, durante el siglo XX. Y esta persona, el estudioso, no sé si llamarlo estudioso realmente, esta persona decía que este es un primer panteón que ellos conjugaban estas deidades que yo ya le mencioné, de tres, no me acuerdo de las demás. Em, entonces y también combina algo de omnilogía, no me acuerdo cómo le llamaban esa ciencia que estudia los ovnis, a los extraterrestres. Es una mezcla de cuestiones que a mi entender no cuadra muy bien con al estudio del mundo antiguo y su religiosidad. Ya, hasta ahí yo recuerdo. Y ahora bien, ¿qué reflexión puedo sacar yo ahí? Bueno, bastante limitada, puedo reconocer. Pero eh, partiendo de que concebir que un primer panteón que dio origen a las demás religiones, a mi entender es bastante eh, apresurada, una perspectiva bastante apresurada para hacer, a ver, ¿cómo les digo? Un, una, ¿cómo decirlo? Ya, ahora sí. Esta perspectiva, esta teoría es muy apresurada porque trata de combinar religiones que no tuvieron un origen en común necesariamente. Es decir, por ejemplo, Enki es del periodo antiguo, paleo-babilónico o sumerio, 5000 o 5000, 4000 años antes de Cristo probablemente,
o 3000. Entonces, también Yahvé probablemente haya surgido en el sur de Israel, de las tierras de Edom. Probablemente hay una tesis que habla sobre eso, que si fue Yahvé un dios de la tormenta, como el resto de dioses como Adad, Baal-Hadad, y así. Sí, y también Baal, claro, mi compañero dijo que Baal, él nombraba Baal, pero el problema es que cuando uno habla de Baal no está hablando de un nombre, está hablando de un título. Había muchos Baales en el mundo semítico occidental. Los garíticos, los cananeos, los fenicios, y así. Y otros dioses más que tenían el título de Baal. Em, Así que en ese caso, uno se plantea de que esta teoría se puede auto desacreditar porque ni siquiera los académicos lo aceptaron, no la reconocieron como tal, porque por falta de evidencia, por falta de coherencia y también por eh, no estaba respaldado por fuentes y además fue una recopilación selectiva de las fuentes primarias, es decir, textos cuneiformes, manuscritos, etcétera. Ante eso, bueno, yo no creo que haya habido un primer panteón para empezar, a partir de lo que ya sé, porque nada me asegura y ni siquiera las fuentes dan eso, esa interpretación de que hubo una religión primaria, porque pensemos que, por ejemplo, en la prehistoria, cuando el hombre empezó a evolucionar y, mm, por así decirlo, el Homo neandertal, o incluso mucho antes también es cuando los homínidos empezaron a desarrollar intelecto, también desarrollaron, em, ¿cómo decirlo?, las prácticas religiosas funerarias o rituales, muy importantes para el mundo antiguo. Hoy en día ya no se sabe mucho o no se practica casi nada de esos rituales antiguos. Hoy en día, como decía mi profesor de historia, em, hoy en día los rituales es básicamente ver el celular. Ese es nuestro ritual. No, no hacer celebraciones, no practicar, eh, no las prácticas funerarias que tenían ritos como los egipcios, mesopotámicos, em, chinos, y un sinfín de culturas, ¿no ven? Entonces, ante eso, pretender de que todo, o sea, de partida, desde que desde que el animal o el homínido llegó a ese estado, a esa formación del cerebro, esa percepción del mundo, es eminentemente religioso. Hoy en día ya, lamentablemente, eso está muriendo, por diversos factores, sea vida personal, sea vida en el mundo, por distintas razones, hasta cualquier otra razón para esquivar la razón de que no existe alguna divinidad o que no se sabe. Y es respetable esas posturas, no, no las niego, las reconozco. Son parte de lo que es nuestro mundo hoy en día. Pero tampoco no pensemos que eso, que el hombre o la mujer no sea religioso, religiosa. Eso significa también morir la cultura, morir la espiritualidad. Y ojo, también incluso personas que no se consideran religiosas practican alguna forma de práctica espiritual. Por ejemplo, tarot, em, leer las cartas, y así, ¿entienden? De alguna forma lo espiritual sigue viviendo en el hombre, solamente que se va cambiando, va transformándose. Y bueno, em, si en algo
me dejo pensando es que cómo vamos a seguir progresando en nuestra vida religiosa, cómo, cómo va cambiando. ¿Vamos haciéndonos más religiosos y religiosos? ¿O, o en el fondo dentro de las márgenes del mundo, donde no ninguna pantalla o ningún ojo pueda ver del exterior, en el fondo sigue viviendo la religiosidad, solamente que se vive lo doméstico, lo oculto? Em, Incluso en el mismo culto de Dios, en contextos que son eminentemente peligrosos para ellos. Así que nada, solamente eso. Eso por ese lado. Ahora vayamos por el punto 2, que es ¿cómo puede vivir con eso? Con el tema de conocimiento e ignorancia. Yo pienso que podemos vivir con ambas, porque en primer lugar, nacemos sin conocimiento. Nacemos sin conocimiento y vamos creciendo con un conocimiento. Y eso significa también que em, vamos haciéndonos más ignorantes de muchas cosas. No tenemos todo el conocimiento. No tenemos todo el conocimiento. De hecho, si te doy un ejemplo. Me ha pasado que mientras yo iba leyendo textos académicos, y esos textos muy ricos en contenido, en reflexión, estudio, em, y la verdad me hace pensar cómo ciertos estudiosos o investigadores, sean de cualquier otra disciplina, te muestran o te dan su punto de vista de que nos vemos limitados por las fuentes que tenemos. Y esas fuentes a veces son fragmentarias, están rotas o se han perdido. O las tenemos, pero incluso algunas no las podemos entender del todo porque no sabemos cómo se leía, se entendía y así. Eso pasa, por ejemplo, lo que no se sabe es, por ejemplo, la antigua civilización del Valle del Indo, que es que lo que conecta con, no recuerdo bien si conecta con Pakistán y la India, no recuerdo bien, tendría que verlo después. Em, sí, y también pasa con las tablillas. Por ejemplo, si ustedes buscan por la página ORAC, oracc.com, que es la página que muy buena, que es donde tienen publicadas la mayoría de los textos neoasirios. Hay textos disponibles que te ponen tanto la transliteración, como se pronuncia, o la forma estándar de académica de cómo se pronuncia la lengua muerta, en este caso el dialecto neoasirio. Em, También por el otro lado paralelo está la traducción. Y hay algunos textos como la epopeya de Ashurbanipal, que es muy fragmentario el texto. No sabemos mucho cómo fue su inicio o su final. Eso para que les permita ilustrar cómo hay cosas que no sabemos con certeza. Otra cosa que puede surgir en la literatura es que también ocurre que hay ciertos enigmas en la literatura de que no sabemos cómo interpretar algo. No sé, por ejemplo, ahí me pasó que cuando yo estaba en el liceo o en la secundaria o en la enseñanza media, acá en Chile es la media o el liceo, colegio, etcétera. Em, Pasa que estaba estudiando Jorge Luis Borges. La verdad es que todavía me acuerdo de mi profesora, la profesora Mónica. Em, Tengo muy buenos recuerdos, la verdad. Al estudiar a Borges te das cuenta de lo complejo que puede ser su pensamiento y de lo abstracto que es su poesía, sus escritos como el Aleph. A mí me tocó leer el Aleph, pero lamentablemente ahora en estos momentos no recuerdo cómo
de qué trataba. Tendría que volver a leerlo. Pero nada, es uno de los tantos ejemplos de la literatura de que un texto que tiene muchas referencias, porque pensemos que Jorge Luis Borges de alguna forma leyó mucho, tenía mucho conocimiento y construyó grandes obras literarias, muy reconocido en el mundo argentino y en el mundo. Em, También pasa, y eso, y esto a qué nos lleva, a que no tenemos que afanarnos buscando constantemente conocimiento. Es muy buena la inquietud por el conocimiento, muy buena porque yo también la tengo. Pensemos en eso. Eh, hay personas puntuales que tienen inquietudes por el conocimiento y eso es muy bueno porque enriquece tanto su vida personal como la vida de las personas que lo rodean. Em, y también eso significa que ese hambre por el conocimiento te lleva a poder profundizar cosas, ver cosas que tú no has visto o que otra persona no ha visto antes, o quizás comparten un mismo punto de vista de otra persona, sea que la haya dicho antes o después de ti. Eso permite crecer el conocimiento también. Y, y una de las cosas que también nos lleva a pensar es que también ser humildes también. Y humildes en el buen sentido, no en el mal sentido de que soy ser humilde en que no, como no querer leer o no querer conocer, porque eso sería símbolo mm, de orgullo eh, y otras más cosas que se puede ver un punto de vista negativo, pero en el fondo no es negativo, es simplemente parte de nuestra existencia y que los antiguos honraban. De hecho, pensemos que en el mundo antiguo también se reconocía la ignorancia del propio ser humano. Incluso en algunos casos los mitos también hablan de la ignorancia de los dioses también, o de los espíritus, o cualquier otro ser de la cosmología o como visión de estos pueblos. Pensemos en una oración de la antigua Mesopotamia, que se rezaba que ante el dios o la diosa que lo perdonara por su falta, sí, oye, por su falta que no sabía ¿cómo era la frase? Que no sabía con certeza si había fallado o no. Y si hubiese fallado, que lo perdonara. Y si no, que, que lo recibieran en comunión, básicamente, con la divinidad. También pasa que mm, también pasa con los Segna, volviendo de los Segna, que también hablaban de Temaukel, que básicamente dentro de su teología, por así decirlo, si la podríamos llamar así, em, también entran unos limitantes dentro de su como visión de que no hay cosas que no saben, no sabían, por ejemplo, después de la muerte o bueno, al menos sí se sabe que, o al menos lo que dejó por escrito Martin Gusay, em, que creían que después de muerto iban a la presencia de Temauker, su dios. Entonces uno se pone a pensar y otras cosas más que también hablaban que eran ignorantes. No recuerdo qué, pero sí que eran ignorantes en algunos aspectos. Cosa que no era o puede no haber sido relevante para ellos porque no lo pudieron desarrollar o por otro motivo. Así que nada, eso mis queridos, la verdad es que quería reflexionar en torno a eso. Que sea no que tengamos conocimiento de algo, tenemos que estar tranquilos, tranquilos en que de a poco vamos conociendo y si no se llega a saber nunca, bueno, es de nuestra limitación de nuestra época. Pensemos que, como decía Hegel, somos hijos de nuestro tiempo.
Así que, nada, también, así que, pero eso mis queridos. No sé si... pero eso, eso, ya. Le envío un abrazo, cuídense y, y nos vemos en otra oportunidad que pienso hablar un tema bien particular que espero publicar. No diré nada porque puede que me arrepienta después o puede que lo haga, no lo sé. Pero pienso compartirle otro tema que podría ser de interés para ustedes, ¿ya? Eso. Muchas gracias por ver este video. Denle like, suscríbanse y compartan, ¿ya? Eso. Un abrazo y cuídense. Adiós. Que los dioses les bendigan.